Hola a todos, vamos a acabar el Renacimiento español con el pintor más genial que llegó a España en aquella época, la época final, eso sí, la época del manierismo, que es Doménicos Theotocópulos. Y diréis, pues no tiene un nombre muy español. Efectivamente, aquí le conocimos por eso como el griego, el greco, ¿no? Realmente el nombre viene de Italia, que es por donde pasó primero antes de llegar a España. Así que es el griego, el greco. Acordaos, Doménicos Theotocópulos. Nació en 1540 y murió en 1614. Y Doménicos Theotocópulos pues era un pintor con una formación variada y muy original para lo que aquí se estilaba, porque había sido su vida inicial, lógicamente, en su localidad de origen, en Creta, y por tanto era un pintor formado en un ambiente post-bizantino, podríamos decir, pero que todavía debía mucho a este estilo, a este arte, que es un arte, ya sabéis, muy solemne, muy medieval, con una religiosidad muy al modo oriental, con unos temas que permanecieron casi inalterados durante prácticamente 1000 años. Un arte especial, un arte comparable a nuestro románico, pero en versión ortodoxa, ¿no? Por decir algo. A todo esto, el Greco no era un hombre anclado en esa Edad Media, porque fue a Italia primero, muy de joven, y ahí se formó primero en Venecia y luego un poquito en Roma. Así que en Venecia conoció a Tiziano, conoció a Tintoretto, a Veronés, lo que era esa escuela veneciana que estaba cambiando la pintura con unos cuadros mucho más coloristas, al lienzo, y con una pintura entre mitológica, retratos y religiosa, pero mucho más festiva, alegre, sensual, ya sabéis, ¿no? Con una pincelada suelta. Y en Roma el manierismo, por supuesto a Miguel Ángel, que le va a influir, pero también el manierismo. Así que, con todo ese bagaje y no habiendo triunfado en Italia, pues se vino a España, que era el país de moda en la época de Felipe II, cuando estábamos en pleno auge como gran potencia, pero enfrentados a medio mundo, podríamos decir, ¿no? Era la época en la que estaba en construcción el Escorial, ¿no? Y había que decorarlo. Entonces era muy jugoso conseguir un contrato como pintor por parte del rey Felipe II y trató así el Greco de abrirse paso allí, en esa España de mediados del ya última mitad del siglo XVI y de gustar al rey. Pero el Greco, aunque quisiera gustar a Felipe II, no renunciaba a su estilo, así que al final chocaron. Se presentó con este cuadro que veis aquí, que es uno de los cuadros que nos puede entrar en la EBAU, que ya muestra muy bien cómo es el espíritu del Greco. Se llama la alegoría de la Santa Liga. La Liga Santa es la que triunfó en Lepanto frente a los turcos y estaba formada por Venecia, que está representada aquí, donde yo señalo con el cursor, por el gran duque Mocenigo, que era el que regía la República Veneciana, el Papa, que es Pío V, y nuestro Felipe II, que ya le veis ahí de negro, con ese aspecto un poco fúnebre con el que se vestía por entonces. Es un cuadro que muestra muy bien esa variedad de influencias del Greco. Y claramente tiene una mitad celestial, que eso es también muy típico en él, y una mitad más terrenal, donde están todos estos personajes rodeando a los tres que hemos dicho, ¿no? Y están arrodillados ante el símbolo de Jesús, Jesús Christus, ¿no? Que es ahí lo que tenemos en el cielo, con ese rompimiento de gloria y con esos escorzos, esos ángeles, ¿no? Y santos que están ahí en el cielo, pues glorificando a Dios. Pero tenemos un aspecto muy medieval que viene del arte bizantino y de esa estética mucho más arcaica que os decía, que es en la que él vivió de niño y de joven, que es este enorme leviatán que se está tragando a los pecadores, ¿no? Este infierno representado a la manera medieval como una bestia que se traga a los que han caído en el pecado y se han condenado, ¿no? Entonces veis el manierismo en la cantidad de figuras tan recargada que componen el cuadro, ya son alargadas. Veis la pintura veneciana en una técnica un poco suelta en muchas zonas del cuadro, unos colores vibrantes, unos azules, unos verdes, unos rojos tomados claramente de Tiziano o Veronés, ¿no? Y veis el manierismo en esos escorzos también, ¿no? Y ese gran movimiento que tiene el cuadro. Así que es un cuadro muy representativo de la época, pero también de esa peculiar mezcla que supone, con ese toque original suyo, el pintor. Bueno, a Felipe II no creo que le entusiasmara, pero al menos le valió para ser contratado para el Escorial. Ya os digo que al rey no debió entusiasmar, tardó en contratarle, y mientras tanto el Greco se tenía que buscar la vida. Así que encontró acomodo en Toledo, que es donde al final viviría todo el resto de su vida. Estamos hablando de 1577, cuando él tenía
pues 36 años, ¿no? Aproximadamente. Y la catedral, los canónigos de la catedral, le encargan para la sacristía este cuadro, el expolio de Cristo. El tema es en la pasión, cuando a Cristo le quitan sus vestiduras y empiezan a mofarse de él, y le empiezan a martirizar un poco, ya sabéis que le ponen una corona de espinas, le hacen llevar la cruz hasta el monte Calvario, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues aquí el Greco hace lo que le da la gana, como veis, ¿no? Hace un cuadro a lo veneciano en cuanto al color, pero en el que claramente hay dos zonas, ¿no? La zona de los verdugos, los malvados que lo rodean, que están muy grises todos, ¿no? Y bastante sueltos, pero con isocefalia, que esa es otra característica medieval que vamos a ver muchas veces en la pintura del Greco, ¿no? Esos frisos de cabezas totalmente abigarradas y que llenan todo el espacio, que rodean a este Cristo tan sereno, que está mirando hacia el cielo y está sufriendo estoicamente esas burlas y con la lágrima del Greco, que eso es otra característica que aquí casi no vemos, claro, pero que está en los ojos siempre que pone de sus figuras principales, ¿no? Un puntito blanco que le da un aire no lloroso exactamente, pero sí emocionado a los ojos y le dan vida. Contrasta también este personaje, ¿no? El jefe de los verdugos, que está aquí tan sobrio y además pintado como si fuera un retrato de un caballero español del siglo XVI, como veis, ¿no? Y las Marías, las tres Marías que están ahí mirándole y el propio verdugo que está preparando la cruz para que se claven ahí los clavos, pues con esos grises que os decía de alrededor. Así que claramente es una composición piramidal con Cristo en el centro y ya vibrante en cuanto a color, dinamismo, alargamiento de figuras, muy manierista que no gustó. No le gustó al Cabildo porque además eso de meter a las tres Marías que no estaban en los evangelios ahí, pues lo consideraron poco apropiado. Como decían en la época, sin el decoro debido. Y le reclamaron, de hecho, intentaron que devolviera el dinero. Así que el Greco ya empezó a tener entonces problemas con su estilo tan peculiar que no encajaba con la España de la Contrarreforma y con el estilo más realista español de entonces. Aquí lo podéis ver con los colores ya restaurados y como es un rojo casi anaranjado vibrante, ¿no? Y un verde veronés y esos colores entre amarillos y beiges preciosos, ¿no? Un cuadro fantástico, con esos cielos mágicos que pone él, ¿no? Muy medievales, con esas luces que bajan, ¿no? Y un cuadro muy original que luego tendrá su continuación en el que le hace a Felipe II cuando le contrata. Aquí podéis ver, por cierto, la lágrima del Greco, lo que os decía, ¿no? En los ojos de Cristo, que es muy particular. Bueno, pues en el Escorial le encargan para un altar lateral el martirio de San Mauricio y la Legión Tebana, que eran unos legionarios romanos convertidos al cristianismo y que por no dar culto al emperador, cuando estaban en campaña a favor del emperador Maximiano, pues fueron, parece ser, que ejecutados, ¿no? Todos ellos. Imaginad que una legión son 6.000 soldados. Bueno, pues el Greco, ¿qué hace? Lo que le da la gana, como veis, ¿no? Pone a la legión martirizada en una esquina del cuadro, haciendo como una especie de zigzag, y un friso, en el que incluso vemos personajes coetáneos del Greco, y que estaban participando en batallas y que eran del ejército español, como el duque de Parma, que vemos ahí, ¿no? Y el propio San Mauricio, en primer plano, con una figura muy manierista, muy alargada, con esos azules y rojos de nuevo venecianos, igual que los verdes, ¿no? Y amarillos y naranjas que los rodean, y con unos retratos que para nada son los que deberían de unos soldados romanos. Entonces, para Felipe II, poner el martirio en un segundo plano, pues fue casi que una ofensa. Hay un rompimiento de gloria, hay un cielo arriba al que van a subir como mártires, pues están las palmas del martirio, las almas de los soldados romanos y todo, pues tiene ese aire, ya digo que muy original del Greco, ¿no? No gustó, Felipe II no le volvió a encargar nada más y el Greco se tuvo que marchar a Toledo a ver si ahí tenía más suerte. Aquí, por cierto, veis el cuadro entero porque antes lo estábamos viendo un poquito cortado, ¿no? Y veis cómo firmó en la parte inferior derecha. Bueno, Toledo. En Toledo tenemos su gran obra que le da fama y que hace que se convierta en un pintor con muchos encargos, sobre todo cuadros religiosos y retratos, que es el entierro del conde de Orgaz, que hace referencia a un personaje del siglo XIV, un señor de la vida de Orgaz, que había tenido una vida muy religiosa, muy piadosa, y que cuando murió, pues dice la leyenda que le enterraron, que bajaron del cielo a enterrarle San Agustín y San Esteban, que nada menos que vemos aquí, ¿no? Como si fueran un obispo y su auxiliar, con la mitra y con la capa pluvial de obispo, enterrando a un caballero del siglo XVI, para nada del siglo XIV. El hijo del Greco nos señala la escena con un gran velón, y está el propio el Greco ahí, entre una galería de retratos de los toledanos del siglo XVI, que eran amigos o conocidos del Greco, entre los que están, pues, párrocos, intelectuales, etcétera, ¿eh?
Es un friso precioso de personajes muy realistas, de unos grandes retratos, que contrasta con ese cielo, otra vez, con ese segundo ambiente totalmente distinto, mucho más artificial, mucho más alargado, con colores irreales, ácidos, que esos amarillos, naranjas, se considera que son unos tonos verdes, ¿no? A veces muy ácidos en el Greco, que en parte son de la pintura veneciana, pero que él sabe transformar. Y el alma de el conde de Orgaz está subiendo al cielo. Entonces, lo mismo, ¿no? Pues a pesar de todo, él tuvo problemas por ese cuadro, porque este estilo era muy peculiar, aunque desde luego la galería de retratos era fantástica y eso le dio ya fama como retratista. Hasta el punto de que ahora ese caballero que vemos, que es el caballero de la mano en el pecho, que es su gran retrato. Bueno, aquí lo veis mejor, aquí veis más la calidad que tiene el cuadro y lo que os decía, ¿no? Esa doble... Esas dos mitades que tiene, que son la mitad terrenal, un gran conjunto de retratos, y la mitad celestial. Si queréis conocer quién es cada uno, pues aquí tenéis, ¿no? Aquí tenéis a los personajes. San Agustín, San Esteban, el propio señor de Orgaz, que se llama erróneamente conde de Orgaz, ¿no? El propio Greco, ahí, el alcalde de Toledo de la época, este Diego de Covarrubias, que era un hombre muy famoso por su sabiduría en Toledo, ¿no? Y veis frailes, nobles toledanos, el propio párroco de Santo Tomé, ¿no? Y Jorge Manuel, el hijo del Greco. El Greco dominaba técnicas, por ejemplo, como las veladuras, ¿no? Lo podéis ver aquí, en esta especie de... ¿cómo decirlo? De hábito de sacerdote tan ligero que deja transparentar el negro que lleva debajo, ¿no? Es una técnica que se puede conseguir con el óleo. Podéis ver el brillo que tienen esos amarillos que hace, ¿no? Que son los golpes de color en este cuadro. Y luego toda esa galería de españoles de la época de Felipe II, que siguiendo la moda del rey, pues iban con un riguroso negro, con las golas, ¿no? Que son esos cuellos de encaje que se habían puesto muy de moda entonces, ¿no? Cada vez más grandes, y que hacen que sea pues muy realista en ese sentido, y además nos meten en el cuadro el propio pintor y este otro personaje que nos mira, ¿no? Y en cambio el párroco pues está mirando hacia el cielo y así enlazando un poco junto con esta cruz que llevan, ¿no? Perdón, el icono parroquial y el párroco con la cruz, pues nos meten en ese otro ambiente celestial que sería la otra mitad del cuadro, ¿eh? En esa otra mitad del cuadro pues ya veis que está el cielo con personajes desde el Antiguo Testamento, Moisés, con el arca, David, ¿no? Perdón, Noé con el arca, David, Moisés, y luego la deesis bizantina, la Virgen, San Juan y Jesucristo, pero muy alargados, con grandes escorzos, ¿no? Fijaros este ángel, ¿no? El escorzo que está haciendo, y una galería de santos entre los que están el Papa y Felipe II, aquí un guiño al poder, ¿no? Está claro. Bueno, el Greco, aunque no hubiera acabado muy bien con Felipe II, pues le retrataba como un santo en el cielo. Quería todavía, yo creo, que ganarse su favor. Es curioso que está entrando el alma del noble, el alma del señor de Orgaz en el cielo, como si fuera entrando por una... Perdonadme que lo diga, pero es que es así. Como en una vagina, además no lo he visto yo, ¿eh? Esto lo han visto expertos en historia del arte. Como si estuviera naciendo, o saliendo en este caso, saliendo como si fuera de nuevo a otra vida, que en este caso sería la vida celestial, esta especie de feto que es el alma, ¿no? Porque se des cuenta que apenas está formada. Desde luego es muy original. Hay que reconocer que es un gran maestro y que por algo pues ha tenido fama, pero sobre todo posterior, ¿no? Porque en esa época muchos pensaban que era un pintor raro, muy huraño, que pintaba como le daba la gana, que era un gran retratista, pero que luego cuando le encargabas un cuadro religioso, pues hacía un poco lo que le daba la gana. Él, de hecho, con los españoles parece que no tenía mucha relación. Parece ser que tampoco compartía el catolicismo del ambiente, porque él se había formado en el cristianismo ortodoxo, así que no era católico, y por tanto no estaría muy de acuerdo con la contrarreforma y sus ideas, pero como se tenía que ganar la vida, pues hacía estos cuadros, aunque siempre pues no al modo que les gustaría a la iglesia, a los que le encargaban, ¿eh? Bueno, en el siguiente vídeo os hago la segunda parte del Greco. Os pregunto, ¿en qué le veis diferente, por ejemplo, a los venecianos? ¿En qué le veis diferente a los pintores de corte? ¿En qué le veis diferente a Miguel Ángel? ¿Y qué veis que tiene de ellos? Venga, intentar responder a estas preguntas y luego pasamos a la segunda parte de la pintura del Greco.